Excelente. Bueno, buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente en otra de nuestros encuentros, de nuestras clases. Hoy nos toca meternos en otros trastornos de comportamiento. Vimos algunos la semana pasada, vimos trastornos que tienen una base ansiosa y hoy vamos a continuar un poquito porque vamos a ver el trastorno de ansiedad generalizada, que por supuesto tiene una base ansiosa, tanto como los trastornos que vimos la clase pasada, que son los trastornos de ansiedad específicos de los felinos, ¿no? Y hoy vamos a ver también otros trastornos que no tienen una base ansiosa, pero bueno, de alguna manera los tenía que separar en dos clases, por eso me quedaron de esta forma. Entonces, recordando que por supuesto estoy seleccionando solo aquellos trastornos de comportamiento en los gatos que cursan dentro de su signología con eliminación inadecuada y o marcación, en general con ambas, ¿sí? Pero por supuesto con otros signos asociados que son los que definen el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando sobre el trastorno de ansiedad generalizada, para lo cual recordar que, por supuesto, sigue siendo un trastorno de ansiedad, entonces todas las bases neuroanatómicas, neurobioquímicas, etopatológicas que vimos la clase pasada se cumplen también para este tipo de trastorno, que es definido como un estado como de alerta mental, donde justamente el individuo está hiperalerta, hipervigilante, y que cursa también con un fenómeno, con un proceso etopatológico que vimos la semana pasada, que es la anticipación emocional. Esto de comenzar a manifestar signos justamente de ansiedad, incluso antes de que ocurra cierto estímulo o cierto contexto, siempre que haya algunos otros estímulos asociados que el paciente es capaz justamente de identificar y de anticipar lo que se viene después, ¿no? Pero además de la alerta mental, en el trastorno de ansiedad generalizada nos encontramos también con signos somáticos, que después vamos a repasar, por supuesto, y que se produce este estado como de una reacción exagerada, si se quiere, ante un peligro, que en general no es un peligro real, sino que eventualmente es un peligro potencial, un peligro percibido aparentemente por el paciente, pero que al menos desde afuera no es identificable. No podemos decir, este es el estímulo disparador. Si tuviera un estímulo disparador bien identificable, no sería justamente un trastorno de ansiedad de tipo inespecífico, como es la ansiedad generalizada, sino que estaríamos hablando de los trastornos de la clase pasada, que son específicos justamente porque sabemos que se presentan en ciertos contextos o con determinados estímulos. El cambio territorial, el cambio de grupo social, el ambiente cerrado, el transporte, como para dar otros ejemplos, la separación con respecto a la figura de apego, estoy poniendo otros ejemplos de ansiedades específicas, no tan frecuente en el gato, tal vez esta última que dije, la ansiedad por separación, no es que no pueda existir, ¿no? Pero es mucho más frecuente en el perro. De todas maneras, no le incluí dentro de los trastornos que vemos en este curso, porque es muy infrecuente que en el gato tenga eliminación inadecuada o marcación, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo al trastorno de ansiedad generalizada, que a partir de ahora lo vamos a llamar TAG por sus siglas, evidentemente acá hay una respuesta tanto comportamental como física, autonómica, somática, que se asemeja a una respuesta de miedo y que hace que el individuo no tenga o pierda, digamos, la posibilidad de adaptarse a situaciones, bueno, justamente a modificaciones o a cambios, digamos, en su entorno, tanto físico como social, que le producen esta, voy a decirlo así, como percepción de peligro, cuando en realidad no es un peligro real, pierde la capacidad de adaptarse y justamente por este motivo es que los animales ansiosos, las personas también, bueno, nos incluimos dentro de los animales, les es tan difícil adaptarse a los cambios, ¿no? Ahora, a diferencia de las ansiedades específicas que vimos la clase pasada, el trastorno de ansiedad generalizada está dentro de las ansiedades inespecíficas. No podemos reconocer si hay cuál es el estímulo disparador, y tiene dos formas de presentación. La ansiedad que se llama intermitente, que se produce periodos bastante prolongados, ¿no? O sea, de varios días o hasta de meses o momentos, podría ser hasta en el día, algunas horas, digamos, donde el animal está alterado, donde presenta la signología, y algunos periodos breves de remisión, donde está tranquilo, donde está calmo, donde no se lo ve ansioso.
y presenta tanto signos neurovegetativos, somáticos, como signos comportamentales, que ahora vamos a ver. En el caso de la ansiedad permanente, que puede ser perfectamente una evolución de esta presentación, es decir, un animal que originalmente tenía una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, pero intermitente, es decir, que tenía momentos de calma, donde no se manifestaba esta ansiedad, pasa a tener una ansiedad de tipo permanente, donde la expresión es continua, no hay momentos de remisión, también con signos neurovegetativos y comportamentales, y en este caso aparece una expresión bastante frecuente, que son las actividades de sustitución o comportamientos, digamos, que están fuera de lugar, comportamientos que están fuera de contexto, como por ejemplo el autolamido excesivo. Para el caso del gato es el más frecuente como actividad de sustitución cuando hay un trastorno de ansiedad generalizada que se eh, eh, convirtió, digamos, en una ansiedad permanente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una expresión permanente, aparecen actividades de sustitución como el autolamido excesivo, un comportamiento que está, que se produce, digamos, fuera de contexto, con un aumento tanto de la intensidad como de la frecuencia y de la duración, ¿no? Bien, ¿cuál es la fisiopatología del trastorno de ansiedad generalizada? Un poco lo habíamos hablado la clase pasada cuando hablamos en forma general de la ansiedad, pero si volvemos o recordamos, digamos, cuáles son las regiones neuroanatómicas más involucradas en la ansiedad, si bien hay obviamente muchas regiones, pero fundamentalmente la amígdala o el cuerpo amigdaloide, los núcleos amigdalinos, están muy involucrados justamente porque se aumenta su reactividad, su reacción, digamos, o su respuesta, o bien puede ser que la reactividad, la reacción sea normal, es decir, no exagerada, pero que no se desactive, es decir, que permanezca todo el tiempo en funcionamiento, digamos, esos núcleos, o ambas, tanto que aumente la reactividad como que no se desactive después, digamos. Entonces, evidentemente hay una hiperactivación crónica de la amígdala que lleva a este estado de alerta mental permanente. Dentro de los signos clínicos del trastorno de ansiedad generalizada, dije hace un ratito que tenemos signos tanto físicos, somáticos, como comportamentales. Dentro de los físicos, los llamados neurovegetativos, porque se originan, digamos, por activación del sistema nervioso autónomo, tenemos, por ejemplo, signos predominantemente noradrenérgicos, todos los que conocemos como típicamente la respuesta de estrés: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, fasciculaciones musculares, midriasis. Uy, está tan hiperreactivo que le puse una R de más. Hiperreactividad, sudoración palmar o plantar. Puede haber secreción en las glándulas perianales, por lo tanto, en el periné, y hasta podría haber, por reflejo vagovagal, síncope. Es poco frecuente, pero es posible. Sobre todo se produce más en un cuadro de ansiedad agudo, paroxístico, tipo de ataque de pánico, que en un trastorno de ansiedad generalizado más crónico. Pero, de todas maneras, se puede producir. Ahora, estos son, vamos a decir, los más famosos, digamos, que hemos estudiado siempre como típica respuesta de estrés. Pero junto con estos signos predominantemente noradrenérgicos, como en el trastorno de ansiedad, como vimos la clase pasada, están incrementadas no solamente la noradrenalina, sino otras monoaminas como la dopamina, nos encontramos con signos dopaminérgicos periféricos, porque existen, por supuesto, receptores dopaminérgicos periféricos, D2, D4. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con micciones frecuentes, de escasas en sentido de pequeño volumen, dispersas, y esto puede verse como eliminación adecuada, en forma poleaquiúrica, digamos. Diarreas también de escaso volumen, dispersas, es decir, no típicamente como una eliminación adecuada por una falta de aprendizaje o por una preferencia por un sustrato, por una aversión a la bandeja, que sería en un lugar o en unos pocos lugares, sino por todos lados. Porque justamente acá el motivo, la etiología, es emocional, no es que no le gusta el sustrato, prefiere la localización, ¿no? Y muchas veces estas diarreas de origen emocional tienen un exceso de mucus y hasta a veces podrían tener hematoquesia. No es lo más frecuente, pero puede aparecer.
así como también como signos dopaminérgicos periféricos, digamos, físicos, nos encontramos con signos de dispepsia, que es más difícil poder evaluar dispepsia en un gato, pero muchas veces lo vemos con vómitos, con eructos, con tialismo, eso sí, o sea, hipersalivación, obviamente con disminución del apetito, anorexia o hiporexia o disorexia. Y también, por supuesto, nos encontramos con signos comportamentales típicos de la ansiedad. Entonces, va a haber la típica tríada que mencionamos la clase pasada de hipervigilancia, hipersensibilidad, hiperreactividad. Es muy frecuente que haya un incremento en las vocalizaciones, sobre todo con maullidos nocturnos. No necesariamente, puede ser todo el día, pero en general, teniendo en cuenta, digamos, las características propias de la especie felina que tienen hábitos crepusculares, muchas veces este incremento en las vocalizaciones se produce en horarios extremos, digamos, o muy temprano en la mañana, o digamos, temprano diría de madrugada, o tarde a la noche. Y también nos vamos a encontrar, esto lo habíamos comentado también en la clase pasada, que en general la exploración a expensas de un incremento en el disparo, digamos, y en la actividad dopaminérgica, se ve aumentada. Pero en algunos casos, dependiendo del temperamento del gato, puede estar disminuida, es decir, puede estar inhibido en lugar de estar, digamos, aumentada la exploración y que esté hipermotriz. Por el contrario, está más bien quieto, digamos, explora poco. Además, vamos a encontrarnos con agresión de tipo defensiva en el trastorno de ansiedad generalizada, ya sea por miedo, o sea, por una situación que realmente, bueno, lo asuste, ruidos, personas extrañas en la casa, o también lo que llamamos agresión irritativa, que típicamente en el gato se produce ante el contacto físico, ante las caricias, ante sobre todo el contacto forzado, ¿no? También, por supuesto, va a haber un incremento en la marcación, tanto urinaria, obviamente, o fecal, pero también marcación por arañado de muebles, digamos, y entonces aparece lo que llamamos el arañado excesivo. No es este gato que, bueno, eligió, aunque haya elegido mal, digamos, el sillón y solamente araña el sillón, sino que son estos gatos que arañan el sillón, lo destruyen, pero también arañan la silla, el almohadón, perdón, el colchón, no sería más claro, pero podría ser, o sea, como en diversos muebles o en diversos sitios arañan por todos lados, ¿no? Y dañan, por supuesto. Bien. Y perdón, y aumento de la marcación facial también. Lo que pasa es que es muy raro que esto sea un motivo de consulta. Ay, doctora, estoy preocupada porque mi gato se restriega mucho contra los objetos o los muebles. Es raro que sea realmente una preocupación. Sí puede ser que cuando empezamos a preguntar, si nosotros preguntamos también, ¿y notaron que se esté restregando más contra los objetos? Sí, la verdad es que lo hace más. O sea, la observación puede estar, lo que pasa es que no suele ser una queja, digamos, salvo en algunos casos más infrecuentes, donde se restregan contra paredes blancas y dejan marcas visuales de suciedad, digamos, del sebo de la cara, del rostro, y entonces ahí sí puede ser una queja. Luego, con respecto a la conducta social, en general vemos un hiperapego o un aumento de la demanda de atención. Gatos más demandantes que todo el tiempo están buscando al tutor y pueden vocalizar o pueden tocarlo o pueden subirse encima. Y hasta a veces la manera de demandar atención puede ser agresiva, pueden tener agresión de tipo asertiva. Obviamente nuestras vedettes, ya dijimos marcación urinaria o fecal, más frecuentemente urinaria, y eliminación apropiada también puede ser de ambas, ¿no? De orina o de materia fecal, de nuevo por motivos emocionales, no porque no le gusta la bandeja, no porque prefiere determinada localización, no porque tiene aversión al sustrato, sino porque hay un disturbio emocional que a expensas de un incremento en el disparo de las monoaminas, entre otras cosas produce, como vimos, las vías dopaminérgicas, este aumento de emisiones dispersas y por lo tanto fuera de lugar, ¿verdad? Y lo mismo con la defecación. Puede haber alteraciones del sueño. En general lo que vemos en estos gatos es más bien que duermen menos, no tanto que duerman más, digamos. Por eso puse hiposomnio o insomnio. Insomnio sería muy raro que no duerma nada, pero
¿sí? Que descansan menos. Y esto muchas veces los dueños lo refieren como está en teoría dormido y sin embargo sigue moviendo la cola o sigue moviendo las orejas o hay apenas un ruidito y ya abrió los ojos. Quiere decir que realmente no descansa, no se relaja en ningún momento. Por eso hablamos de hiposomnio. Y aparecen cuando el trastorno de ansiedad generalizada se convierte en permanente, que como dije puede ser una evolución del intermitente, aparecen las actividades de sustitución que en mayor medida en los gatos se manifiesta como un autolamido excesivo, puede ser autolamido, puede ser autorrascado, puede ser mordisqueo, puede ser onicofagia, comerse las uñas, pero también hay otras actividades de sustitución, tal vez menos frecuentes. La pica no es tan infrecuente en el gato, sobre todo de plástico, nylon, hilos, telas, lana. Puede haber bulimia, que es comer, digamos, vorazmente con atracones y muchas veces regurgitar, pues no es vomitar en realidad, y volver a ingerir o intentar ingerir el alimento no digerido que ha regurgitado. Y a veces nos encontramos con machos castrados, incluso castrados jóvenes, que montan ya sea el brazo del tutor, más frecuentemente que la pierna, digamos, a diferencia del perro, o materiales textiles como generalmente polar, peluche, ¿no? Como si fuera una tela peludita, digamos. Es frecuente que esta monta se manifieste no como algo esporádico, sino como una actividad de sustitución ya con mucha mayor frecuencia y que empieza a interferir con la expresión de los otros comportamientos normales. Entonces, por ejemplo, el gato, no sé, no juega, no explora porque se lame, o sea, porque en lugar de jugar o explorar o tener interacciones sociales, se lame excesivamente, monta objetos, digamos, o materiales. Bien, como siempre, el diagnóstico, como en cualquier trastorno de comportamiento, es clínico, clínico-etológico, y podemos utilizar los criterios diagnósticos que propone Karen Overall, que son criterios de necesidad y de suficiencia. Tomamos como criterio de necesidad para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada que haya la tríada que hemos hablado de hiper, ¿no? Hiperactividad no solo física, sino autonómica, hipermotricidad, hipervigilancia, y en realidad es más que una tríada, hipersensibilidad, hiperreactividad. En general, aumento de la exploración, excepto en los gatos más tímidos, más miedosos, que puede estar inhibida, pero sobre todo que esta tríada H, si se quiere, interfiere con sus interacciones normales, con las interacciones con el entorno, tanto desde lo físico como desde lo social. Pero hasta acá, si yo leo esto, bueno, digo, cualquier animal que tenga estos signos, puedo considerar que tiene un trastorno de ansiedad. Pero para decir que es un trastorno de ansiedad generalizada, es suficiente con que además de aparecer estos signos, no haya un estímulo disparador identificable, porque si no podría ser otro de los trastornos de ansiedad. Bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, vamos a instaurar un tratamiento, por supuesto, multimodal, como pasa con todos los trastornos de comportamiento. Entonces, desde lo ambiental, intentar que el ambiente sea lo más tranquilo posible, lo más estable posible, de nuevo, tanto desde el punto de vista físico, digamos, del territorio físico, como del grupo social, que sea estable, que no estén, que traemos un gato, que sacamos un gato o un perro o una persona, ¿no? Si fuera posible y se pueden identificar estímulos que son estresores para el gato, que le dan miedo, que lo asustan, que lo ponen ansioso, que lo frustran, entonces tratar de eliminarlos si se pudiera, pero hay veces que el estímulo estresor es el niño de la casa, no lo puedo eliminar, pero sí puedo controlar sus interacciones. Por ejemplo, por momentos separarlo físicamente del gato o supervisar la interacción, digamos. Otra forma de asegurar de alguna manera un ambiente óptimo para el gato tiene que ver con la descentralización de los recursos, la administración ad libitum, o sea, a voluntad de la comida, que es la manera más fisiológica de alimentar a un gato,
Por supuesto, si es que no tiene obesidad, no tiene, no sé, diabetes. Bueno, obviamente que hay situaciones donde tenemos que racionar de manera específica la comida, pero si no, entonces la forma más fisiológica y que lo va a llevar a una situación óptima es que la tenga disponible todo el tiempo para que se pueda regular. Con respecto a los recursos, que ya hemos hablado un montón, diversidad de recursos, variedad, pero sobre todo que estén separados unos de los otros. Y no solamente separado la comida de la bandeja sanitaria, sino si hay varias bandejas separadas entre sí, ¿no? Esto lo hemos hablado cuando si es un hogar multigato ni hablar. Además de todo lo que hemos comentado sobre el enriquecimiento ambiental, que ya saben que no es solamente ambiental, propiamente dicho, sino sensorial, ocupacional, social, ¿no? O sea, incluye un montón de aspectos. Justamente relacionado con el enriquecimiento ambiental, esta idea de que haya variedad, que haya diversidad. Ahora, la verdad es que para enriquecer el entorno de un gato es bastante fácil, es bastante económico y no se necesita, por ejemplo, ¿no? Esto es simplemente un cartoon con un interesante ejemplo donde la camita más sofisticada del mundo le ofrecen al gato con el ratoncito, con el móvil, lo que fuera, y en realidad lo que más le interesa es la caja. Esto es muy habitual y lo mismo pasa con los juguetes. Juguetes sofisticados, la verdad que el gato no necesita porque juega con un bollito de papel, con la cinta, el moño que viene en el papel de regalo del juguete que le trajeron de regalo, ¿no? Bien, continuando con el tratamiento, pero ya desde la terapia de modificación de conducta y dentro de esta terapia, en la pata, digamos, cognitivo-conductual, juego, me quedó raro animado, juego tanto individual, o sea, que tenga objetos para poder jugar solo, juego social, que juegue interactuando ya sea con otro gato o con personas, pero siempre de manera controlada, no permitir que muerda, no permitir que arañe, que tire zarpazos, por lo tanto, nunca jugarle con las manos ni con los pies. Así como tratar de estimular el ejercicio, en general, la mejor manera de estimular el ejercicio en los gatos es proveer superficies elevadas que puedan trepar y escalar, pero también eventualmente ver si es factible que haga salidas al exterior controladas, para que no se pierda, para que no se pelee con otros gatos, etcétera, pero tal vez en estos catios o espacios, digamos, con redes o con rejas para que no se pueda escapar, o eventualmente hasta puede salir a pasear con un arnés y una correa, digamos que por una zona muy tranquila o en la terraza del edificio o en el parque propio del edificio. Yo no suelo recomendar que lo lleven a pasear por la vía pública, porque me parece riesgoso para los gatos, incluso desde lo emocional por la cantidad de estímulos con los que se pueden encontrar, ¿no? También se le pueden enseñar algunas órdenes, por ejemplo, enseñarle a sentarse o a traer un juguete, que son órdenes apaciguadoras, y si es un gato muy demandante, recordar que la manera de que deje de demandar atención es ignorarlo, dejar de reforzarlo, porque si cada vez que solicita atención viene, maulla, pide, si le dan comida, ni hablar que lo van a estar súper reforzando, pero aunque no le den comida, aunque simplemente le hablen o lo miren, suficiente como para estar reforzándolo. Bien, continuando con las técnicas que usamos como tratamiento cognitivo-conductual, también existen técnicas de relajación, donde no le podemos enseñar al gato, no sé, a meditar o a hacer mindfulness, pero sí podemos, a través de alimento apetitoso y de, por ejemplo, cepillado del pelo o de hacerle caricias si le gustan y si las disfruta, reforzar cuando está calmo, acariciarlo cuando está tranquilo. Si en cambio está explorando, saltando, bueno, no, en ese momento no se lo acaricia, no se lo gratifica. Así como si descubrimos algún estímulo, sobre todo que le da miedo, entonces hacer una desensibilización sistemática, por ejemplo, con sonidos, ¿no? El ruido, no sé, de la lavadora, qué sé yo, o de truenos, no es tan frecuente en el gato, pero puede pasar también, ¿no? Entonces, si descubrimos estímulos ansiogénicos, hacer todo un trabajito de desensibilización y contracondicionamiento en el cual vamos a tratar de involucrar al gato en una tarea, digamos, sentarse, jugar, comer, lo que fuera, que sea totalmente antagónica, contraria a las actitudes de ansiedad que manifiesta cuando se enfrenta con esos estímulos. Y cuando no podamos controlar esos estímulos, entonces
que la exposición al menos sea supervisada, sea controlada, sean mitigados de la mejor manera posible los sonidos, los estímulos en ambientes, por supuesto que, bueno, son complejos y que requieren a veces, no sé, algunas barreras, por ejemplo, cerrar puertas, mitigar sonidos poniendo ruido blanco, música, etcétera, así como en un animal ansioso, el castigo, especialmente el castigo físico, pero todo tipo de castigo, puede producir mayor ansiedad, porque ninguna de las conductas motivadas por la ansiedad, el animal las hace a propósito. Entonces, si lo castigamos, probablemente se ponga más ansioso porque lo que hace es porque no lo puede controlar. Desde el punto de vista farmacológico, porque también obviamente hacemos tratamiento biológico, utilizamos fármacos, así como las ansiedades específicas, que tengan efecto ansiolítico, como por ejemplo las benzodiazepinas, sabiendo que, puse algunos ejemplos, ¿no? Porque hay un montón de otras benzodiazepinas, estas en general son las más usadas porque son más ansiolíticas y menos sedativas, ¿no? Pero obviamente recordar que la sedación puede ser dosis dependiente y que es muy frecuente que haya efecto paradojal. Entonces lo tenemos que probar, porque imagínense que si queremos ansiolizar al paciente y le damos alprazolam y resulta que le produce el efecto contrario, que va a estar más súper ansioso y hiperactivo y explorar más y romper cosas, bueno, es un desastre. Entonces siempre lo probamos explicándole al tutor que hay que observar el efecto y que si produce un efecto contrario, o discontinuamos ese medicamento y lo cambiamos por otro, o eventualmente puede depender de la dosis. En general, cuando hay efectos paradojales con dosis bajas, y lo que tendríamos que hacer es subirlas. Cuando la manifestación es más de miedo dentro de un trastorno de ansiedad, podemos usar también propranolol, que es un betabloqueante, que además de producir efectos periféricos, por supuesto, esto solamente si tenemos un animal cardiológicamente compensado y controlado, si no, no podemos, pero esto va a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y por retroalimentación, por propiocepción, digamos, neurovegetativa, va a generar también calma, disminución del miedo. Podemos usar otros ansiolíticos inespecíficos como la buspirona, lo he mencionado en otras ocasiones, que es serotoninérgico, o podemos usar antidepresivos tricíclicos como la clometramina o la mitriptilina que tienen obviamente un efecto ansiolítico, o dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es un poquito más ansiolítico la paroxetina que la fluoxetina. Entonces, eventualmente, si hay ciertos rasgos impulsivos o de agresión ofensiva y por ese motivo prefiero usar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que es más antiimpulsivo, antiagresivo, elegiría, si hay un trastorno de ansiedad de base, paroxetina, sertralina, pero no tenemos una dosis muy definida para el gato. Bien, además, por supuesto, podemos usar feromonas sintéticas análogas a las feromonas faciales de fracción F3, escribí cualquier cosa, difusor, o sea, el difusor que se enchufa en la pared, o puede ser en spray y poner en ciertos lugares, lo mismo que las feromonas de apaciguamiento felino, CAP es la sigla en inglés, que por el momento existen en el mercado en difusor, que se enchufa. En general lo usamos cuando hay conflicto entre gatos, pero también es cierto que al tener un efecto apaciguador podría servir en otras situaciones de ansiedad, ¿no? No es exclusivo de conflicto entre gatos. Y obviamente podemos usar otras herramientas biológicas no farmacológicas como los nutracéuticos. Hemos hablado ya de dietas que vienen suplementadas o suplementos directamente con el triptófano, que es el aminoácido precursor de la serotonina cerebral, o la alfa-casozepina, que es un derivado de la caseína, de la proteína de la leche, que tiene un efecto símil benzodiazepina endógena, o sea que activa al sistema GABAérgico, al igual que la L-tianina, que es un aminoácido que también actúa sobre el sistema GABAérgico, modulándolo, digamos, y sobre el sistema serotoninérgico, ambos obviamente neurotransmisores inhibitorios. Podemos usar algunos fitoterápicos, como la valeriana, que es la que tiene un poquito más de sustento científico, u otras que se usan en fitoterapia con efecto ansiolítico. Bien. Esto complementa un poco lo que vimos la clase pasada sobre los otros trastornos de ansiedad, pero básicamente por supuesto, base biológica es la misma. Ahora vamos a ver otros trastornos
algunos primos con la ansiedad como son los miedos y las fobias. El miedo es una respuesta absolutamente normal, absolutamente fisiológica, solamente que es una emoción llamada negativa. Hoy en día hablamos, sobre todo en humanos, ¿no? Decimos que no existen en realidad las emociones negativas porque todas las emociones son necesarias, pero es cierto que la sensación subjetiva respecto de la emoción del miedo para todas las personas es desagradable, salvo para el que le gustan las películas de terror, digamos. Pero es una emoción considerada dentro de las negativas que se produce ante estímulos identificables, que puede ser simplemente un estímulo en una situación o un contexto desconocido, o conocido pero amenazante, o con una característica, digamos, que el animal ya aprendió que es aversiva de algún tipo, y la finalidad de esta respuesta emocional es generar una respuesta comportamental de autoprotección, ¿no? Y de adaptación. Es decir, generar una respuesta de huida o de agresión defensiva o eventualmente de congelamiento, si no se puede ni huir ni defender. En cambio, la fobia ya no es una respuesta normal, fisiológica, sino que es un miedo excesivo, que también está desencadenado por un estímulo identificable. A veces no es un estímulo solo, es un grupo de estímulos que están relacionados entre sí, pero que no conlleva un peligro real. Y el problema de la fobia es que pierde la capacidad de aprendizaje y pierde la capacidad de adaptación, con lo cual no remite espontáneamente ni siquiera cuando ya se terminó el estímulo. Es el típico caso de una fobia a los truenos, donde el sonido es intenso y demás, pero no reviste un peligro real. El trueno no produce absolutamente ningún riesgo, ¿no? Y que en un animal fóbico no remite aun cuando pasó el trueno. Se queda asustado, se queda temblando, por ejemplo. Bien, tenemos dentro de la etiología una respuesta innata, porque el miedo como emoción es absolutamente necesario y viene grabado genéticamente en todos los individuos, porque es una manera de sobrevivir. Con lo cual hay factores genéticos también heredables, tanto genéticos como epigenéticos, que hacen que haya individuos con mayor predisposición a la fobia, así como individuos poco socializados, tanto con otros, con otros individuos de su misma especie como de otras especies. Muy probablemente cuando se enfrente un gato con otro gato, si no está bien socializado con gatos, le va a dar miedo. Y le va a dar miedo excesivo y hasta puede tener fobia social. O un gato con una persona o con un perro si nunca fue expuesto en en el periodo sensible de socialización. Así como si cuando era gatito, especialmente en el periodo sensible de socialización, no tuvo una buena estimulación, o sea, una buena exposición a diversidad de estímulos y no se habituó a todo tipo de estímulos, es que puede aparecer también esta fobia ante estímulos que no son realmente peligrosos. De igual manera puede haber fobias postraumáticas, o sea, por experiencias desagradables, traumas, no sé, en la calle lo atropelló un auto, o lo agarró un perro, o lo que fuera, o le pegaron, por ejemplo, un maltrato por parte de un ser humano. Esas experiencias traumáticas también van a generar memorias aversivas que en el futuro van a desencadenar una respuesta fóbica ante un contexto similar. Entonces, gatos que le tienen miedo a las personas, que le tienen miedo a los perros, que le tienen miedo a los autos, pero no innato, sino adquirido por una situación traumática. Lo mismo que si quedó atrapado o acorralado, que cuidado porque esta situación aversiva puede haber sido perfectamente el consultorio veterinario, la camilla, ¿no? Haber estado en una situación cerrada inescapable que puede, aunque el estímulo no haya sido muy intenso, pero así todo, si no puede escapar, puede generar una aversión, puede generar una memoria aversiva. Ni que hablar un castigo inadecuado tanto en el contexto de presentación, o sea, el momento en el cual se castigó al animal, como por supuesto en la intensidad y el nivel de aversión que ya podría rozar el maltrato. Y en algunos casos, la conducta de miedo también se puede ver reforzada, porque muchas veces cuando el gato intenta huir o evadir la situación, se le brinda atención o se le brinda comida,
¿no? O se lo protege, o se lo acaricia, y entonces eso también puede reforzar la conducta típica de respuesta de miedo, ¿no? Y hacer como un círculo vicioso de que se perpetúe. En cuanto a la etopatología, habíamos hablado que también para la ansiedad uno de los procesos etopatológicos es la sensibilización. Esto de que al no estar habituado a determinados estímulos, empieza a responder exageradamente ante estímulos que son irrelevantes, se sensibiliza y empieza a manifestar miedo excesivo. Luego aparece la anticipación emocional, un individuo hipervigilante e hiperreactivo que, por ejemplo, empieza a reaccionar con la típica respuesta de miedo, no cuando hay truenos, sino cuando está nublado, o cuando empiezan las primeras gotas de lluvia o se huele la ozonización del aire de la tormenta. Y luego puede haber, una instrumentalización de este miedo donde directamente no hay ningún tipo de evaluación cognitiva con respecto a cuál es el estímulo. Y ante cualquier estímulo que sea remotamente similar a aquel que generó la fobia originalmente, ya va a manifestar un miedo excesivo. Donde tenemos descritos entre los signos clínicos diferentes estadios. En el estadio 1 identificamos perfectamente uno o un par de estímulos que son semejantes entre sí, ruidos, por ejemplo, y en general el gato tiende a evitar, a huir o tratar de esconderse o a quedarse como inhibido, inmovilizado, congelado en esa postura baja, ¿no? Con muchas veces midriasis, a veces puede haber cialorrea, bueno, taquicardia y taquipnea tal vez es más difícil de medir, pero lo podemos observar. Puede haber alguna vocalización, sobre todo de tipo defensiva, ¿no? Y obviamente aparecen nuestras vedettes, eliminación adecuada o inapropiada, y a veces hasta enuresis, es decir, que se hace encima, se moja, se orina. Podría ser también en una situación aguda encopresis, que se defeque encima, ¿sí? Además puede haber secreción perineal, o sea, de las glándulas perianales, sudoración, que eso lo vemos por ahí porque dejan las patitas, digamos, las huellitas de sudor en la camilla, y puede haber, por supuesto, agresión defensiva por miedo, ¿no? O por el contacto. Y esta anticipación emocional que hace que ya por el solo hecho de, no sé, tomar la transportadora en la casa del tutor, ya se pone agresivo y defensivo, aunque todavía no lo llevaron al veterinario, pero si tuvo una mala experiencia, puede tener esta anticipación emocional por los estímulos que ha asociado, que ha aprendido. En el estadio siguiente, ya la exploración está inhibida o se presenta de manera estática. La exploración estática es cuando el gato está en estación, parado, en un sitio, digamos, y lo único que hace es estirar el cuello, el hocico, la cabeza, como para tratar de recibir información exploratoria por parte de sus sentidos, pero sin moverse del lugar. Eso es lo que llamamos exploración estática o evaluación de riesgo. También, si está mayoritariamente escondido porque tiene inhibida su exploración, muchas veces elimina de manera inapropiada cerca de su escondite. No va a la bandeja porque no se atreve a, caminar ese trecho hasta llegar a la bandeja sanitaria. Desde el punto de vista social suele haber hiperapego. En general son animales que tienen alterada la conducta alimentaria, puede ser en más o en menos, en general en menos, pero hay gatos que pueden comer más por un estadio fóbico avanzado, y los comportamientos se vuelven rígidos, quiere decir de difícil modificación y adaptación. Con lo cual, por supuesto, es mucho más difícil revertir una fobia estadio 2 que estadio 1. Y aparecen también actividades de sustitución como el lamido excesivo, entonces zonas alopésicas o con alopecia parcial. Si fuera un reproductor, seguramente estaría alterada la libido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver en general gatos castrados, ¿no? Y en el tercer estadio ya desaparece del todo la exploración, ni siquiera hay exploración estática, desaparece el juego, desaparece las interacciones sociales, duerme mucho menos porque está hiperalerta. Acá sí que nos vamos a encontrar no solamente que orina y defeca en la zona de escondite, sino que se hace encima, digamos, o muy cercano donde está acostado o sentado, y ya ronda
otro trastorno que vamos a hablar a continuación, que es la depresión, que puede ser perfectamente una evolución o de un trastorno de ansiedad o de una fobia, o producirse en forma, digamos, reaccional. Ahora lo vamos a ver. Como tratamiento, por supuesto, un animal fóbico nunca lo castigamos, porque si ya está panicoso, con miedo, si lo castigamos va a estar peor. Se intenta extinguir la conducta de miedo, quiere decir no reforzarla, no apañarlo, no, ay, pobrecito, no te preocupes, que no pasa nada, porque eso en definitiva refuerza la conducta. Desensibilizarlo a los estímulos fogógenos, si es que los podemos reconocer, como por ejemplo los ruidos, cuando es, no sé, truenos. Entonces usamos un sonido grabado de truenos, donde primero tenemos que asegurarnos que se cree el sonido grabado, o sea que le parece real, digamos. Por lo tanto, se lo hace escucharlo con un volumen fuerte una vez. Si el gato manifiesta algún tipo de miedo, por ejemplo, se aleja de la fuente de sonido, se esconde, lo frenamos y otro día tomamos ese mismo sonido grabado y lo empezamos a reproducir, pero en el menor volumen posible, tipo volumen 1. Si con ese volumen, lo más probable es que no reaccione, entonces lo premiamos, lo contracondicionamos y luego vamos incrementando de a poquito el volumen hasta llegar en algún momento al volumen fuerte, pero con un animal que ya se desensibilizó, o sea, que lo tolera. De igual forma, vamos a tratar de hacer una exposición controlada a aquellos estímulos que no podemos grabar, digamos, y disminuir el volumen, como puede ser la relación con otro individuo, por ejemplo. Y por supuesto siempre el enriquecimiento ambiental, que van a ver que es como el comodín, la figurita repetida, en todos los casos, pero particularmente en los gatos, porque cobra mayor importancia lo que tiene que ver con su entorno y su territorio. Lo mismo que el juego, la interacción social, que puede ser parte del enriquecimiento. También, como tratamiento farmacológico, necesitamos usar fármacos con efecto ansiolítico y antimiedo, como son las benzodiazepinas. Acá es más frecuente que las utilicemos en las fobias, sobre todo en forma aguda. Por ejemplo, si le tiene fobia a las tormentas o a los truenos o a los fuegos artificiales o a las visitas, podemos usar fármacos como las benzodiazepinas de manera circunstancial, situacional. Solamente lo usa el día que se sospecha que va a haber una tormenta. Lo mismo con otros GABAérgicos no benzodiazepínicos como son los gabapentinoides, que también se pueden usar exclusivamente en un momento particular. Cualquiera de estos también se puede usar en forma crónica, pero a veces el estímulo fogógeno es tan identificable que hasta se puede predecir. Yo no puedo saber cuándo va a haber un trueno, pero sí podemos saber que se pronostica fuertemente una tormenta, entonces ahí lo podemos usar, o el día de Navidad. No es común en el perro, pero puede también el gato tener una fobia a los fuegos artificiales. Así también podemos usar fármacos como los antidepresivos tricíclicos, pero acá sí, no circunstancial, porque de nada sirve, estos tienen que ser de uso crónico, porque de por sí tardan unos 15 días en comenzar a hacer efecto y después necesito un sostén a lo largo del tiempo. También los puedo combinar. Puede haber un paciente que necesite tomar diariamente clomipramina y si hay tormenta o si hay visitas o el día de Navidad, agregar, no sé, gabapentina o alprazolam, ¿sí? Yo les comentaba hace un ratito que el trastorno de depresión puede aparecer como una evolución de un trastorno de ansiedad o como una evolución de una fobia. Decimos que el trastorno depresivo es una patología del humor, de la timia, ¿no? Una alteración del humor, cuya característica es que el individuo está hiposensible, al revés que en la ansiedad, ¿no? Es decir, menos reactivo, menos receptivo a los estímulos y está inhibido en su comportamiento exploratorio, en su motricidad o actividad cinética, en su actividad en general, en el juego, en las interacciones sociales. O sea, hay una disminución de la mayor parte de los comportamientos, sobre todo centrípetos, ¿no? Que tienen que ver con la vida de relación. Justamente tomando como el humor o la timia, la tendencia que tiene cada individuo a su tipo de reacción, la forma en la cual responde, digamos, ante los estímulos en general. Y tenemos también distintas formas clínicas.
La aguda o depresión reaccional, que en general se produce a partir de un evento, por ejemplo, una pérdida del grupo social, la muerte de un individuo, o en forma más crónica, que acá sí estaríamos hablando de una evolución de un cuadro previo, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad, de un conflicto social crónico. He visto casos así, ¿no? Desde la epidemiología es bastante frecuente en el gato, mucho más que en el perro, y es un poco más frecuente en las hembras que en los machos, en el caso de las gatas, digamos. Hay evidentemente una predisposición genética, pero por supuesto que también hay modificaciones fisiológicas, por eso digo también hay mayor predisposición en las hembras, por lo cual el ciclo estral podría tener alguna repercusión, aún en una hembra castrada, digamos, porque tuvo en algún momento ciclicidad. Existe lo que se llama la depresión endógena, que está provocada por patologías somáticas, que también por toxinas, digamos, pueden producir signos comportamentales como de depresión, como una hepatopatía que redunde en una encefalopatía hepática, o una nefropatía que, digamos, si produce un síndrome urémico, puede también tener compromiso comportamental, ¿no? U otras, intoxicaciones, infecciones y demás. Pero también existe lo que llamamos la depresión exógena, es decir, que no viene de una patología somática, sino que, como dije, puede ser la evolución de un trastorno de ansiedad que no fue tratado y que por lo tanto pasó de ser intermitente, después permanente y después una depresión. O de una situación de estrés traumático, digamos, postraumático extremadamente intenso, por ejemplo, un accidente, o sea, físico el trauma, o emocional, ¿no? Un abandono, o lo que es frecuente, como dije, el luto, la pérdida de un miembro de su grupo social, un luto patológico, porque el luto es normal, pero puede convertirse en una depresión, digamos, de presentación más aguda a partir de esa situación. Aguda, bueno, a veces aparece al día siguiente de la muerte o la pérdida de un individuo y a veces a la semana o a las 2 semanas. Evidentemente, dentro de la fisiopatología de la depresión, así como se ha estudiado en seres humanos, hay una disminución de las monominas. Así como en la ansiedad en general hay un aumento, salvo de la serotonina, que es inhibitoria, hay una disminución sobre todo de la serotonina, donde existe un déficit tanto presináptico como postsináptico y además una falla en la regulación del sistema serotoninérgico. La serotonina es el principal neurotransmisor inhibitorio y justamente cuando tenemos una disminución importante, también se altera el ánimo, se altera el humor, porque está involucrado, lo vimos cuando hablamos de ansiedad, en el sostén, digamos, de la timia. ¿Sí? Bien, en cuanto a la etopatología, un individuo deprimido perdió completamente la capacidad de adaptarse. Y entonces, si es una depresión aguda, en general viene de una historia donde no había problemas comportamentales, aparecen vocalizaciones, alteraciones de la mayor parte de los patrones de comportamiento, por ejemplo, disminuye o desaparece la actividad exploratoria, disminuye o desaparece la actividad lúdica, está menos interactivo, digamos, con los otros individuos. Lo más frecuente en la depresión aguda es que el gato se lave menos y por lo tanto tenga el pelo hirsuto, digamos, sucio, apelmazado, despeinado. En general, en esta presentación aguda hay hipersomnia, está todo el tiempo durmiendo, y eso que los gatos ya de por sí normalmente duermen 18 horas por día. En cuanto al comportamiento alimenticio, en general hiporexia o anorexia, preocupante, pérdida de peso, y obviamente eliminación apropiada, puede haber enuresis o encopresis en un animal que está totalmente inhibido en su comportamiento, también está inhibido del uso de la bandeja sanitaria. En la forma crónica, puede venir de una historia anterior normal, pero en general signos de ansiedad, de conflicto crónico, que terminaron redundando en una depresión. Vocalizaciones, nuevamente alteración de los patrones, sin actividad exploratoria, sin actividad lúdica, pero en general con hiperapego, también
digamos, sin autolimpieza, en general en este caso con disomnias, es decir, con ansiedad al momento de dormirse, con despertar brusco, con estar como hipervigilante, nuevamente puede haber disorexia, en general anorexia, pero puede haber atracones también, otra vez eliminación apropiada, y muchas veces estos animales pueden, ante ciertos estímulos, ponerse agresivos, por ejemplo. Y obviamente, como en cualquier depresión, se altera toda capacidad de aprendizaje y de adaptación, ¿no? Por supuesto, de nuevo, el diagnóstico siempre es clínico. Podemos usar algunos métodos complementarios, pero más que nada para descartar las depresiones endógenas por motivos somáticos. Y nuevamente existen criterios establecidos de necesidad y suficiencia propuestos por Karen Overall, como por ejemplo, el criterio de necesidad sería un individuo que durante un tiempo prolongado no responde a estímulos sociales, tiene cambios tanto en el apetito como en el ciclo sueño-vigilia, pero no por estar letárgico, sino que realmente está alterado el ciclo, ¿no? Y como criterio de suficiencia, disminución de la actividad locomotora, digamos, y de toda respuesta física, física y comportamental a los estímulos, sobre todo sociales, pero a todo tipo de estímulos ambientales, sin ninguna patología neurológica o fisiológica, ¿no? O sea, esto es de origen emocional. ¿Cómo lo tratamos? Por supuesto que si hay una enfermedad física de base, tenemos que tratar la enfermedad física, que si hay una hiporexia o anorexia importante, podemos necesitar estimular la ingesta o incluso, ¿no?, con alimento apetitoso, entibiarlo, humedecerlo, mejorar las texturas, pero a veces con alimentación forzada, ya sea por sonda, por tubo, bueno. Desde el punto de vista comportamental, vamos a intentar estimular el juego, difícil en un animal deprimido, pero a veces con juguetes que tienen alimento, con hierbas atrayentes, buscando aumentar las interacciones, todo tipo de interacciones, pero sobre todo las sociales, enriquecer el entorno, podemos usar también feromonas y por supuesto que vamos a usar antidepresivos. Ahora, de los que vimos, se puede usar cualquiera de los antidepresivos porque todos, como su nombre lo indica, son antidepresivos. Pero como en general el paciente felino deprimido está inhibido comportamentalmente y anoréctico, solemos usar antidepresivos que desinhiben y que aumentan el apetito, que son orexígenos, como la mirtazapina o la mianserina. Tengo más experiencia en el uso de mirtazapina, con muy buenos resultados en gatos con depresión reaccional aguda. Pero por supuesto, cualquiera de los antidepresivos podría ser utilizado. No hago hincapié porque ya los hemos visto otras veces y vamos a hablar ahora de la selegilina, que es un antidepresivo IMAO, inhibidor de la monoaminoxidasa, dopaminérgico, pero del cual vamos a hablar un poquito más a continuación cuando hablemos de la disfunción cognitiva. Desde el punto de vista comportamental, nuevamente, estimular el juego, tratar de estimular las interacciones sociales. Lo dije 2 veces, ahora que me di cuenta, tengo doble esta diapositiva, está distinta, pero me engañé a mí misma, ¿no? Y perdón que me quedó acá de algún lado marca, porque puede ser otras marcas, pero tratamiento feromonal también puede ayudar. Bien, y pasamos a el último trastorno que elegí para hoy, porque también puede cursar con marcación, pero sobre todo con eliminación apropiada, que es la demencia senil o el síndrome de disfunción cognitiva, que no son sinónimos, ¿eh? El síndrome de disfunción cognitiva es un tipo de demencia senil, pero lo pongo junto porque en definitiva son patologías neuroetológicas, por lo tanto deberían ser abordadas conjuntamente desde la neurología y desde la etología, obviamente neurodegenerativas, por lo tanto se presentan en gerontes, donde va a haber alteraciones tanto sensoriales, muchas veces el animal está hipoacúsico, hipósmico más raro, pero podría ser, puede estar ciego, alteraciones cronobiológicas, es decir, cambios en el ciclo sueño-vigilia, por supuesto del ánimo, de su alerta mental, cambios conductuales y obviamente alteraciones cognitivas. ¿Por qué se produce? De lo que sabemos hasta ahora, por acumulación de toxinas, digamos, de proteínas tóxicas como las placas beta amiloideas, daño oxidativo que se produce en las neuronas, muchas veces cambios en la expresión de ciertos genes, alteraciones en la irrigación del cerebro,
y también aumento en la inflamación, que como resultado llevan a la neurodegeneración y la muerte neuronal. Los signos que vemos digamos, en los patrones comportamentales son fundamentalmente cambios en el patrón de comportamiento exploratorio, por ejemplo, animales que se pierden en el entorno, en su casa, digamos, donde vivieron toda la vida, cambios en el patrón comportamental social, o sea, en general menor interacción social o dejan de reconocer a los individuos con los cuales tenían una buena relación y puede haber hasta agresión, eliminación apropiada o incontinencia urinaria o fecal, que también puede tener un motivo neurológico, ¿no? Cambios en el patrón de acicalado, en general con disminución del acicalado, cambios en el patrón alimenticio, de todo tipo, porque puede ser en más o en menos. Los cambios cronobiológicos tienen que ver con la inversión del ciclo sueño-vigilia, típicamente gatos que están despiertos toda la noche, maullando, vocalizando, buscando, explorando, y durante el día duermen todo el día. Disminución, pérdida de los aprendizajes previos. Esto hace, por ejemplo, que al tener alterada la memoria espacial, no reconocen su propio territorio, se pierden en el espacio, en el ambiente, digamos, se quedan, por ejemplo, mirando la pared, o se quedan en un ángulo y no pueden salir, o se meten en lugares donde nunca se habían metido y no reconocen dónde está la bandeja. Y entonces puede haber eliminación apropiada por disminución de una capacidad cognitiva, ni hablar que les cuesta mucho aprender cosas nuevas, ¿no? También puede haber cambios en el ánimo, en el alerta mental. Nuevamente, el diagnóstico, por supuesto, que es clínico-etológico, y hay ciertos criterios diagnósticos, aunque fueron definidos en caninos, pero la verdad es que pueden, digamos, homologarse, que se usa esta sigla para hablar de la desorientación en el espacio, esto que decía que se pierden, se alteran las interacciones, de ahí las interacciones sociales, hay cambios en el ciclo sueño-vigilia, sueño, pérdida de los hábitos de eliminación, higiene o hábitos, si quieren, entonces eliminación apropiada, disminuye la actividad en general, ¿no? Son animales que en general están más hipoactivos, y también disminuye los aprendizajes. También se menciona a veces que puede haber ansiedad y que la última A puede corresponder a ansiedad. Se pueden utilizar como métodos complementarios neuroimágenes, sobre todo si buscamos cambios estructurales. En general, no se ven en las neuroimágenes cambios estructurales porque necesitaríamos una muestra de biopsia, digamos, cerebral para poder hacer histopatología y poder ver las placas beta-amiloides, que en general esto no lo hacemos. En cuanto al tratamiento, hay distintos blancos terapéuticos. Por un lado, modular los neurotransmisores que entendemos que pueden estar alterados, como por ejemplo, en el síndrome de disfunción cognitiva hay un déficit dopaminérgico, por lo cual utilizamos selegilina, que es un antidepresivo inhibidor de la monoaminoxidasa B, de la MAO-B, que es la enzima que degrada la dopamina, y entonces por inhibir a la enzima que degrada la dopamina, aumenta la concentración de dopamina en la hendidura sináptica. Por eso utilizamos selegilina por la mañana para aumentar la actividad dopaminérgica durante el día. Además, otro blanco terapéutico es reducir el daño que se puede producir por isquemia. Entonces mejorar la irrigación cerebral con nisergolina, un vasodilatador cerebral, con propentofilina, que hay en Argentina al menos de uso veterinario, que es un inhibidor, un antiagregante plaquetario, que por lo tanto mejora la circulación cerebral. También como blanco terapéutico vamos a intentar proteger a las neuronas que quedan. La propia selegilina es neuroprotectora, pero hay otros fármacos o nutracéuticos o vitaminas que podemos utilizar como coadyuvantes y que también son neuroprotectores. El grupo complejo de vitamina B, el ácido fólico, podemos usar neuroesteroides, podemos usar sustancias, digamos, que mejoran la fluidez de la membrana lipídica de las neuronas. Otro de los blancos terapéuticos es tratar de reducir el daño oxidativo, entonces usar antioxidantes. En general, en los
preparados comerciales, digamos, geriátricos, se suele incluir vitaminas antioxidantes, ácidos grasos omega, melatonina, que es un muy potente antioxidante, pero a su vez también sirve como inductor del sueño. Entonces lo podemos dar a la noche cuando tenemos una inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿verdad? Aminoácidos, un montón de nutracéuticos que tienen cierto efecto, por supuesto, sutil. Cuando tenemos un síndrome de disfunción cognitiva, obviamente no podemos rejuvenecer el cerebro de nadie, pero sí podemos, entre el tratamiento farmacológico y el cognitivo-conductual, donde, en general, los gatos gerontes quedan como un poco excluidos del grupo. Ya nadie les juega porque son viejos, entonces no juegan. Entonces es importante también reintroducirlos, volver a estimular las interacciones sociales, hacer un enriquecimiento ambiental, por ejemplo, mejorando el acceso a la bandeja, ponérselo más cerca, más fácil, con las paredes de la bandeja más bajas, porque por supuesto que un geronte no solamente puede tener un problema cognitivo, sino también físico, ¿no? Y puede tener osteoartritis y tener dolor. Obvio que todo lo que hablamos de las alturas y demás, bueno, va a tener que estar adaptado para la situación de un geronte, ¿no? Estimular desde lo sensorial, justamente a un animal que tal vez no puede explorar como antes, pero sí entonces estimular desde lo sensorial, olores, visualizaciones, qué sé yo, o, ¿cómo se llama? Enriquecimiento nutricional, por ejemplo, y juego, que es importante también. Un geronte también puede jugar, tal vez con menos intensidad que como lo hace un adulto joven o ni hablar un juvenil, pero igual puede jugar y también podemos hacer enriquecimiento desde lo cognitivo propiamente dicho, lo ocupacional, o sea, que tenga que resolver problemas sencillos, obviamente, para acceder a, no sé, un alimento. Bien, con todo este tratamiento, por supuesto que no vamos a retroceder en el tiempo, pero sí podemos, aunque sea, mejorar la situación actual y prevenir, digamos, que empeore. Bien, con esto hemos completado los trastornos de comportamiento que cursan entre su signología con eliminación inapropiada y o marcación urinaria. Me falta un solo trastorno, que es más etosomático y que lo vamos a ver la clase que viene, pero de los que son 100% comportamentales, digamos, ahí los vimos, y vean que muchos tienen muchos elementos en común, y por lo tanto también hay que hacer los diferenciales, ¿no? Con esto les agradezco por la atención en la clase de hoy, que también me salió bastante puntual, por suerte, y escucho o leo preguntas o comentarios sobre los temas de hoy. No veo todavía nada escrito en el chat, así que vamos a esperar unos minutitos. También se pueden abrir el micrófono si lo prefieren. Y recordarles, mientras tanto, mientras van escribiendo o pensando, que la clase que viene vamos a ver la famosa cistitis, la CIF. Por eso dije que es un trastorno etosomático, por lo menos así lo considero yo. Ya lo vamos a ver la clase que viene, y ya la siguiente vamos a discutir los casos clínicos. Ya les estuve armando, algunos casos ya están en la carpetita correspondiente, les voy a agregar seguramente algún otro. Justo hoy vi un caso que estaba pensando en agregarlo, así que voy a agregar algún casito más para que lo podamos discutir la siguiente clase. Así que ahí tienen tarea de ver las grabaciones, los videos de estos casos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien por ahí? Están cansados. Bueno, si no hay preguntas, sí, Emilce, he intentado. A ver, eh, son PDFs que están qué raro que no hayas podido, en la carpeta de Drive. No veo por qué, no sé cuál podría ser el inconveniente. Por las dudas, mira, voy a entrar ahora mismo a la carpeta de Drive y pasarte de vuelta el link por sí, ¿no?
no sé, no se me ocurre cuál puede ser el inconveniente, pero vamos a buscarlo. Entonces, buscamos acá, curso problemas de eliminación, y buscamos el vínculo, compartir. Lo voy a pasar acá en el Zoom por las dudas. Pero en teoría, ahí tendrían que poder ingresar donde dice material y bibliografía, presentaciones, y ahí están las clases que habré puesto la de hoy, o me habré olvidado. La clase de hoy era la 6. Si era la 6, me parece que no la puse, pero yo la tenía, ya la pongo, ya la agrego. Ahora me acabo de dar cuenta, me parece que no la subí. Bueno, no sé, fíjense si no pueden acceder, buscamos otra manera de que se les compartan los archivos, porque deberían poder, pero bueno, todo puede pasar. Sí, no le subí la clase 6, qué mal que estuve. Pero si yo estoy segura que la había armado el PDF. Bueno, ahora lo subo. Mientras espero a ver si hay alguna otra preguntita, ya lo estoy buscando. Clase 6. Y de paso, que ya la tengo, va a ir la 7. Listo, ya las agregué. No me había dado cuenta, pensé que la había subido. Tal vez por eso no la encontraba, porque yo no la había subido, perdón. No. Bueno, si no hay preguntas o comentarios específicos de esto. Ah, sí, hay una consulta ahí, me la estaba perdiendo, perdón. En fobias, por ejemplo, tormenta. Si uso levomepromacina, sí. Uso levomepromacina en felinos. Es un fenotiazínico, pariente, digamos, de la acepromacina y de la clorpromacina. Existe presentación de humana y en Argentina existe también de uso veterinario. Y sí, lo uso en felinos, en humanos también hay en gotas, entonces también puede ser un poquito más sencillo el uso de la forma farmacéutica. Sí, lo uso por supuesto en agudo, ¿no? O sea, para la situación específica de la tormenta. Sí, no lo mencioné, pero también como tranquilizante y ansiolítico. Sí, no lo nombré, es verdad. Bueno, no es que no se pueda usar en forma crónica. Lo que pasa es que es muy inespecífico digamos, efecto. Es un efecto tranquilizante. Entonces, si lo uso solo en el agudo. Sí. En forma crónica usaría un antidepresivo, tal vez. O un GABAérgico podría ser. Sí. De nada. Bueno, creo que no hay más preguntas o comentarios, así que si les parece nos vemos la semana que viene y también recordarles que en nuestra última clase, digamos, más allá de discutir los casos, que de alguna manera la intención es que la discusión de casos sea una especie de resumen de todo el curso y que probablemente surjan algunas otras dudas o comentarios. También estaría bueno que repasen las presentaciones o vuelvan a mirar los videos de las clases, porque estaría bueno que también ahí se despejen las dudas si es que quedó algo en el tintero, como decimos acá, que, bueno, para resolver o algún comentario, lo que fuera, ¿sí? Así que, bueno, en principio nos vemos la clase que viene para hablar de cistitis. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.